Vamos a hablar sobre un tema social que interesa mucho a la población, que es el acceso a los medicamentos genéricos, es decir, a una medicina que esté al alcance de los bolsillos de una población que ha sufrido las consecuencias de la crisis económica. Por eso hemos invitado al señor Pedro Luis Yarasca, quien es el director ejecutivo de Farmacovigilancia y de la DIGEMIT en el Ministerio de Salud. Señor Yarasca, muy buenos días, bienvenido a RPP. ¿Aló? Señor Yarasca, buenos días. Parece que tenemos alguna dificultad de audio para comunicarnos con el funcionario que debía explicarnos cómo se ha elaborado esta lista, Mávila, que incluye 434 medicamentos genéricos que serán de obligatoria presencia en las farmacias en nuestro país. ¿Nos escucha, doctor Yarasca? Sí, le escuchamos. Como le decía, buen día y gracias por el espacio a nombre de la Dirección General de Medicamentos del Ministerio de Salud sobre este tema muy importante que el Ministerio ha establecido ahora con el decreto de urgencia 05-2024, donde establecía que se debía aprobar un listado que debe estar ofertado en las farmacias, boticas y farmacias de establecimientos de salud del sector privado. Sí, es correcto. Fernando, si nos permite, para poner en contexto la información y que usted nos explique por qué es que la lista ha pasado de 40 a 434 medicamentos esenciales, es decir, 10 veces más de lo que había antes, de lo que establecía una norma previa, pero además establece el requisito de mantener un stock mínimo del 30% de medicamentos genéricos en los establecimientos como farmacias y boticas. ¿Cómo considera usted esto será un aporte o un beneficio para los usuarios de estos medicamentos? Señor Yarasca, si nos explica, por favor. Sí, es importante mencionar que a diferencia del decreto de urgencia del 07-2019, que establecía un listado de máximo de 47 medicamentos, era un listado un tanto rígido, priorizado con algunas para cobertura de algunas patologías, pero un listado rígido a nivel nacional, ¿no? Que todos los establecimientos privados, farmacias, boticas tenían que cumplir. Este decreto de urgencia, en el marco de lo que es fenómenos fluviales y por dengue, pretende ir mucho más allá, y eso es lo que ha salido aprobado en este listado, el que la población en diferentes lugares tenga acceso en cuanto a disponibilidad y a asequibilidad a los medicamentos genéricos esenciales en denominación común internacional, ¿no? ¿Y por qué motivo? Y es una lista flexible, no es que se exija en todos los establecimientos los 434 medicamentos de la lista, sino eso se define por el mismo establecimiento farmacéutico en función a la oferta y la demanda que haya en la jurisdicción donde está ubicado el establecimiento. ¿Qué medicamentos destacaría usted en esta lista ampliada, que ha pasado de 40 a 434, por ejemplo? Mire, en medicamentos tenemos, en antiinfecciosos hay más de 80 alternativas de medicamentos, tenemos antihipertensivos, antidiabéticos, medicamentos dermatológicos, antialérgicos, antigastrointestinales. Entonces, es una lista amplia, como le digo, que la población puede encontrar, porque si esa farmacia, esa botica vende un medicamento de marca de este listado, entonces tiene sí la obligación de también ofertar un medicamento en denominación común internacional. Entonces, y ahí en ese caso es donde se les exige que tenga el 30%. Un ejemplo, que de repente para graficar mejor la situación. Claro, ok. Si queremos utilizar paracetamol como usuario, vamos a una farmacia a pedir paracetamol. Está en la lista, en las 3 presentaciones, gotas, tabletas y jarabe. Pedimos en tabletas y la farmacia dice, tengo paracetamol de marca A. El hecho de estar comercializando el país de paracetamol en marca lo obliga a tener la oferta de medicamento genérico en DCI.
Si no lo tiene en ninguna marca, lógicamente el marco legal no le exige el tener el producto, ¿no? Y así sucede con amoxicilinas, con las Correcto. Entonces, una farmacia, por ejemplo, para entenderlo bien, si me permite, una farmacia, por ejemplo, que no venda productos especializados en dermatología, a ver, que es una especialidad médica, no está obligado a mantener un 30%. 4 minutos de la mañana y habíamos interrumpido nuestra entrevista, una entrevista importante con el doctor Pedro Luis Yarasca Purilla, director ejecutivo de la Dirección de Farmacovigilancia, Acceso y Uso de la DIGEMIT, a propósito de esta nueva lista que se ha publicado a través de un decreto de urgencia, el 005-2024, donde aparecen una relación de 434 medicamentos esenciales, medicamentos que usted va a poder adquirir en su forma genérica en los establecimientos donde se expenda el medicamento o la fórmula que le pueda recetar el médico. Y él nos explicaba, señor Yarasca, nos estaba explicando que, por ejemplo, en el caso de farmacias que no se ocupen de determinado tipo de medicamentos, no se impone, es decir, no se está obligando a todas las boticas y farmacias a que incorporen estos 434 medicamentos. ¿Es correcto? Sí, efectivamente. Otro ejemplo, Mávila, es el hecho que en el listado también encontramos medicamentos oncológicos, ¿no? Eso, igual, no todas las farmacias a nivel nacional venden medicamentos oncológicos. Va a ser quiénes, y por eso decía, quién regula un poco esa oferta es el mismo establecimiento farmacéutico, porque normalmente donde hay mayor demanda de esos productos, independientemente de lo que pueda proveer la farmacia pública, del establecimiento de salud público, es la farmacia de los alrededores. Por ejemplo, si hablamos de oncológicos, puede ser el IREN Norte, IREN Sur, ¿no? Que en los alrededores de esa farmacia sí, pues los usuarios demanden algunos medicamentos oncológicos, entonces ellos sí lo incorporarán en su oferta el producto genérico en denominación común internacional, ¿no? Entonces, y así va variando en función al lugar, ¿no? y al tipo de demanda que pueda tener, ¿no? Entonces, hay establecimientos que de repente las farmacias pequeñas, y hay una preocupación con el tema de las farmacias pequeñas, las boticas pequeñas, ¿me van a exigir los 434? No, solamente si ellos manejan su universo, son 300 medicamentos, por decir, de esos identifican cuáles, según el denominación común internacional, está en el listado, y de esos, si de esos 300 tengo 100 de repente que sí están dentro de ese listado, en esa concentración, en esa presentación, de eso sí tengo que cuidar que el 30% de mi stock sea en denominación común internacional. Claro. Y poníamos el caso, sí, de las farmacias especializadas, por ejemplo, ¿no? Hay farmacias que se especializan en la venta de productos, no sé, dermatológicos o de otro tipo, y en ese caso, por ejemplo, se va a respetar el perfil que tenga cada una de las farmacias, pero con la observancia de que de los medicamentos que vendan haya un 30% con fórmulas genéricas. Exactamente. Igual pasa con las farmacias de repente especializadas en productos oftalmológicos, ¿no? Por ejemplo. O como decías, los dermatológicos, ¿no? Entonces solamente se circunscribe la obligatoriedad a aquellos que están comprendidos dentro del listado, ¿no? Si tengo uno de marca que está en el listado, que está en la denominación común del listado, sí tengo que adquirir, incorporar hasta un 30% del stock de oferta para poder ofertarlo a la población. Y la población que acude a ese establecimiento con información de qué productos tiene, con información de precios, decidirá cuál comprar, ¿no? Normalmente la alternativa genérica en DCI es la más económica, pero sí garantizando que la calidad, la eficacia y seguridad se mantiene. La calidad se mantiene por el fabricante de su fabricación, y eso va en toda la cadena de abastecimiento hasta que llega al usuario final por todos los establecimientos que en realidad es en cumplimiento de las buenas prácticas. Y la eficacia y seguridad, lógicamente, porque también al momento de registrar un producto en DIGEMIT y darle el registro sanitario, se evalúa eficacia y seguridad. Y es más, estos productos nosotros ¿por qué decimos esenciales? Porque para el país nosotros tenemos un petitorio donde ahí se establecen los medicamentos que van a pretender cubrir la mayor parte, en un 80% de las enfermedades prevalentes de la población. Entonces, por ello, en función a eso, es que decimos que también que en la parte privada debe complementar la oferta, la atención que tiene el sector público con estos medicamentos que ya tienen el principio activo, eficacia y seguridad demostrada y comprobada, ¿no? Sí, señor Yarasca.
un reproche que se ha hecho a la política que usted ejecuta tiene que ver con los laboratorios del Estado, con las farmacias del Estado. Se dice incluso que la mayor parte de las adquisiciones los peruanos las hacen en las farmacias que hay en los hospitales públicos. Y no tenemos claridad sobre qué obligaciones tienen que respetar esas farmacias, sobre todo porque se constata que ellas son las que incumplen a veces la obligación de tener medicamentos genéricos esenciales. Yo le ruego que nos diga una palabra sobre las farmacias públicas de los hospitales, repito, las que usan la mayor parte de los peruanos, y que nos los diga después de una breve pausa para dar los titulares de la hora, porque son las mismas. Si no, permítame, conteste brevemente entonces sobre este tema, farmacias públicas. Sí, es muy importante lo que menciona. El hecho de que haya salido este decreto de urgencia, que es temporal hasta el 31 de julio, y que incluso ya hay un esfuerzo y discusiones en el Congreso para poder emitir una norma de carácter permanente para los establecimientos del sector privado, ¿no? Que también vienen esta oferta de medicamentos esenciales genéricos en denominación común internacional, no quita la responsabilidad, la obligación que tiene el Estado de suministrar a través de los más de 8.800 establecimientos y de sus farmacias públicas los medicamentos esenciales que están en el petitorio, ¿no? Y de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a las necesidades que también tiene cada jurisdicción. De acuerdo. Que sí, definitivamente hay que reconocer que hay algunas dificultades en la adquisición y en el abastecimiento de algunos productos por, de repente, falta de oferta en el mercado o los mismos procesos de la ley de contrataciones, el que tiene plazos determinados o que de repente no se pueda adjudicar o hay incumplimiento de contratos por algunos proveedores, y eso hace que nos traiga ciertas dificultades, ¿no? Y mientras se genera un proceso de compra ya en cada hospital, en cada dirección regional de salud, pues a veces hay estas situaciones y ahí la población, bueno, sale y puede de repente adquirir medicamentos en la farmacia privada. Que usted reconoce que a veces hay carencias en las farmacias públicas, como ha recordado usted, son más de 8.000 en nuestro territorio. Muchas gracias, señor Yarasca, y esperamos entonces que este decreto de urgencia sea reemplazado antes del 31 de julio por una ley que sea permanente, puesto que este tiene una validez solamente para 4 meses. Muchas gracias y muy buenos días, señor Yarasca. Más bien,